Bienvenidos sean todos en el amor del Señor. Para nosotros es un placer, un deleite estar en la casa del Señor. Sabemos que cualquier cosa puede suceder y pasar en esta casa. Si usted lo cree, iglesia, aleluya. Si usted lo cree, diga amén. San Juan capítulo 1. Comparta la escritura, por favor. Versículo 14 en adelante. Y dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Versículo 16. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito que es Dios, dice el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Éxodo capítulo 33. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 17 del Éxodo, capítulo 33 del Éxodo, versículo 17 al 23. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Versículo 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Hay una enorme cantidad de conceptos, como cuando nosotros decimos soy libre por la gracia, y por cuanto soy libre voy a vivir la vida a mi manera, porque yo ahora soy libre. Voy a pensar a mi manera, voy a meditar a mi manera, porque Dios me ha hecho libre. Y en cierto punto, cuando el cristiano habla de esa manera, no está tan mal. El problema es
que hay muchas doctrinas erróneas con relación a lo que es la gracia. El poder de la gracia divina. Y esto no solamente se está moviendo en esta ciudad, se está moviendo en el mundo entero. Y es importante que nosotros como iglesia evangélica, apostólica que somos, podamos entender por qué es que el Señor nos dio la libertad. Acuérdate que en el tiempo antiguo José fue esclavo. ¿Dónde? En Egipto. Jesús también fue esclavo, porque él era judío. Pero como esclavo, él sabía que como hijo de Dios, él necesitaba encontrar el camino a la gracia que le diera el respaldo delante de los hombres. Y entonces, ahora en día, la gracia se ha tomado como el libertinaje, una forma que alimenta lo que es el ego de la gente, y lo lleva a pecar. Ellos dicen, no, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué yo me voy a someter? ¿Para qué yo me voy a sujetar? Si yo ya soy libre. Yo soy hijo de Dios. Yo puedo vivir la vida a mi manera. ¿Y qué? Y entonces, como que las personas no nos damos cuenta que eso lo que nos va a llevar va a ser a pecar más y más. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no es para vivir como uno quiere o como nosotros querramos, ni para seguir pecando. Entonces, ¿para qué es la gracia? Entonces, la gracia se ha llevado al extremo. Y entonces dicen los cristianos, yo en mi casa voy a vivir como yo quiera. Y entonces ahí es cuando venimos a la casa de Dios. Y entonces viene Dios y nos confronta. Porque si nosotros vivimos en lo que es la gracia de Dios, entonces debemos de entender que es gracia. Y ahora lo van a aprender. Para nosotros caminar en la gracia necesitamos tener fe. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia primitiva, después de que el Señor fue levantado, caminó en la operación de la gracia. Después de ver a aquel discípulo agresivo, posiblemente malcriado, Jesús tuvo la capacidad para lidiar con Pedro. ¿Por qué? Porque sabía que Pedro era un hombre que podía ser pulido, que podía ser útil en sus manos, y Jesús creía en él. Él sabía que cuando se manifestara la gracia de Dios, entonces ese hombre le iba a ser útil. ¿Ah? Pero el problema de ahora en día es tantas denominaciones, tantas doctrinas. Un ministro dice una cosa, el otro dice otra. Y entonces no sabemos a quién creerle. Pero si nosotros buscamos la sana doctrina, lo que es la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a dar el chasco que muchos están equivocados. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia de Dios, vuelvo a repetir, no es para vivir como uno quiere, ni para seguir pecando. Aquel que conoce a Jesús, aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, esa persona va a buscar la manera de cómo agradar a Dios. No los deseos de la carne. Vaya, muchos de nosotros en otro tiempo, cuando no éramos cristianos, habíamos oído hablar de un Dios poderoso. Habíamos oído de un Dios, hemos oído del evangelio. Y nosotros no podíamos dejar nuestros vicios, como el alcohol, como el cigarro, como la marihuana, como la cocaína, como el sexo ilícito, como la pornografía. Y entonces, ¿qué es lo que te garantiza la libertad que Jesús te ha dado? ¿Qué es lo que te garantiza la gracia de Dios? ¿Ven el poder que hay en Dios? Como les decía hace 2 semanas atrás, imagínate que yo no me sorprendí cuando el hermano me dijo un día, usted oró por mí, y fíjese que yo tenía SIDA, y usted no tuvo miedo en acercarse a mí, ponerme sus manos, abrazarme. Usted no tuvo miedo que yo lo contagiara, y fíjese que fui sanado del SIDA.
Entonces, cuando yo oigo, digo, Dios mío, entonces lo que le falta a la iglesia es testificar. Porque este hermano tiene papeles, tiene documentos. Cuando el médico le dijo, estás desahuciado, te vas a morir, tenés SIDA. Pero él buscó con todo el corazón la gracia de Dios. Buscó la gracia, como se llama el tema, la gracia divina. Entonces, ¿qué es la gracia divina? ¿Qué es lo que Dios puede hacer a través de la gracia? Entonces, oigan, es una verdad que ha sido llevada al extremo y mucha gente ha terminado o terminará en el infierno. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no está jugando con nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que conducirnos como dice la palabra. Yo no puedo tener 2 o 3 caras, solo tengo una. Entonces, cuando la gracia de Dios ha llegado al corazón de un hombre, ese hombre ya no tiene que ser agresivo, ya no tiene que ser malcriado, ya no tiene que ser abusivo. ¿Ah? Pero entonces decimos, yo soy cristiano, pero te puedo decir una mala palabra. No, no podemos. Soy cristiano y no podemos insultar a la gente, porque nosotros en otro tiempo no conocíamos la gracia, pero la gracia que ahora ha caído en nosotros es la que nos ha libertado. No sé si dicen amén. Ok, avanzo. ¿Qué es la gracia de Dios? Oiga bien y anótelo por favor. Yo le voy a enseñar. Yo necesito que, así como Dios me muestra que la iglesia está tan niña que todavía anda en sandalias, entonces yo tengo que consolar, tengo que exhortar a la iglesia. Pero no solamente consolarla ni exhortarla, sino que cuidarla. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto a su novia en mis manos. Al que le van a pedir cuenta no es a usted que anda mal, es a mí como ministro del evangelio. Entonces yo tengo que darme cuenta qué es lo que se rodea, pero no ponerle cuidado a lo que se oye ni lo que el diablo quiere decir, sino que yo tengo que estar oyendo lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque si yo sigo conectado con Dios, entonces Dios va a edificar a su cuerpo y nosotros somos el cuerpo de Dios como iglesia de Cristo. Entonces viene aquella persona y dice, por ejemplo, yo soy cristiana, pero viene el enemigo y le tira una trampa y le dice, ¿eres cristiana? Fuma marihuana. Entonces aquella persona dice, X, no sé quién sea, dice, pues yo soy cristiana, pero ella siente el deseo, el apetito de satisfacer ese deseo de la carne, y es la marihuana. No me venga a decir usted que usted conoce la gracia de Dios, porque usted no puede controlar los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo se controlan los deseos de la carne? Recuérdate que pecado no solamente es adulterar, ni fornicar, ni ver pornografía, que es el error que la iglesia comete. Entonces hay un acceso por la fe que nos va a llevar a ser diferente, y el mundo tiene que darse cuenta que la iglesia que ha sido limpiada por la sangre del Cordero es diferente de la vida pasada, en la cual cuando yo no conocía al Señor yo no me acuerdo, y volver atrás yo no quisiera, porque esta vida que Cristo me ha dado es deleitosa, es gloriosa, es maravillosa. Entonces, escuche por favor, ¿qué es entonces la gracia de Dios? Gracia es el poder sobrenatural y los recursos ilimitados de Dios en todas las dimensiones de su vida gloriosa y eterna, que nos fue dada gratuitamente. Nosotros, la mayoría que estamos aquí, por no decirlo todos, somos salvos por gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? Es el don inefable de parte de Dios. Muchos de nosotros merecíamos la condenación, muchos de nosotros merecíamos el infierno, pero ahí es donde entra la gracia de Dios. Entonces nosotros no podemos vivir en el tiempo antiguo diciendo, pero esto yo era y yo creo que tenía una mejor vida antes. No, nosotros hemos pasado a una mejor vida, y es la vida de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Primera de Pedro dice esto. Póngame cuidado por favor. Voy a tratar de ubicarlo, porque la iglesia tiene que ser ubicada. ¿Por qué? Yo sé que estamos viviendo tiempos finales y tiempos peligrosos. Entonces, con más cuidado nosotros tenemos que saber para dónde vamos.
Y sabemos que el enemigo se va a levantar de una manera astuta y peligrosa. Pero el problema es que nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Entonces, cuando el diablo viene, nosotros ya vamos. Ese es el problema. El diablo no nos va a llevar la delantera, nosotros llevamos la delantera. ¿Por qué? Porque nuestro capitán es Cristo. Lea por favor conmigo. Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación, dice, del Espíritu, primera de Pedro 1, 2 y 3, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según dice, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, su poder divino, el poder de la gracia, nos concede todo lo que nosotros creamos. Porque muchos pedimos, pero no recibimos. Entonces, ¿por qué pedimos y no recibimos? Porque no lo estamos haciendo por fe. Entonces, una cosa es pedir a Dios. Y dice aquel joven, yo quiero dejar esta situación. Yo quiero apartarme del vicio. Yo quiero apartarme de esta situación que desagrada a Dios. ¿O qué dice Dios? ¿Y qué querés hacer tú? Porque yo ya hice lo mío. Yo ya te abrí un camino nuevo. Yo ya te presenté un camino esplendoroso. Yo ya te di la vida eterna. Ahora te corresponde a ti accionar lo que tú quieres ser. Y entonces ahí es a donde entra la fe. No podemos caminar en la gracia si nosotros no creemos que Dios existe. Póngame cuidado, por favor. Su poder divino ya nos concedió todo lo necesario para vivir en santidad, en el completo conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria por excelencia. O sea que la gloria de Dios es maravillosa y está a favor de ¿quién? De los que le creen a Dios. Entonces, la mayoría de nosotros creemos en Dios. Entonces, escuche esto, por favor. Pastor, séame más concreto y más claro. La gracia de Dios es recibir sus riquezas por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, yo soy rico no por lo que yo digo, sino por lo que Cristo hizo. O sea, el sacrificio en la cruz de Jesús nos abre la gracia. La gracia es un campo maravilloso que cada uno de nosotros tiene que entrar, pero tiene que entrar por la fe, no por vista. Es inconcebible oír cristianos que dicen, esta gripe es mía, esta enfermedad es mía. No, dice Dios, esa enfermedad no es tuya. Y decimos, ese problema es mío. No, ese problema no es tuyo. Esa situación, no importa cuál sea, ya la llevó el Señor. ¿Dónde la llevó? En la cruz del Calvario. Pero ¿cómo hablamos nosotros? Somos la iglesia de los últimos tiempos. Y viene el médico y le dice a X persona, está desahuciado, se va a morir dentro de 15 días. Y la iglesia dice, sí, visitan al hermano y le dice, se va a morir. Porque el médico ya dijo que se va a morir. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? Que se muere ese creyente que ha creído en el Cristo vivo que resucitó entre los muertos. Lógico. Entonces vamos y decimos, ay hermanito, aquí le traigo esta ofrendita. Y qué lástima, le quedan 20 días de muerte, 20 días de vida. Ok, ¿no tenés palabras de fe? ¿No crees que tú puedes cambiar esa situación? Porque tú vives dentro de una gracia. Lo que tú eres y lo que vas a llegar a ser, lo has recibido por gracia. Escucha por favor. ¿Cuáles son las dos razones principales por las cuales el poder de la gracia nos es impartida por el Espíritu Santo? Número uno, primero, para ayudarnos a hacer lo que no podemos ser en nuestra fuerza.
Yo sé que yo en mi fuerza no voy a poder. Pero el problema es que yo no batallo en mi fuerza. Yo trabajo con Él. Entonces una cosa es decir, yo trabajo para Dios. Y otra cosa es decir, yo trabajo con Él. Ese es el punto. Entonces la gente dice, no, yo no creo en el cristianismo. Yo no cambio. Yo así me voy a morir. No, hay un infierno. Y así como hay un infierno, hay una gloria. Entonces Dios quiere darle la oportunidad. No, a Dios no le interesa quién tú seas. Dios, a través de su gracia, te quiere salvar. Te quiere librar de la condenación que viene para el mundo entero. Entonces por eso es que el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso. Número 2, ¿por qué la gracia nos ayuda a hacer lo que no podemos hacer en nuestra fuerza? Eso es lo segundo. Primero, para ayudarnos a hacer lo que no podemos hacer en nuestra fuerza. Y lo segundo, para ayudarnos a hacer lo que no podemos hacer en nuestra fuerza. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la justicia, la misericordia y la gracia? Cuando el ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz, eran dos. Ellos merecían morir y estar donde estaban. Pero el que está en medio de ellos era el justo, era el santo, era el puro. Entonces uno de ellos le decía, lo injuriaba, dice una versión, ¿por qué no te bajas de ahí? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas y nos ayudas a nosotros y nos sacas de esta situación? Nos sacas de este problema. Si Él se hubiera bajado de la cruz, ninguno de nosotros estuviéramos acá. Porque ese es el mayor regalo que Dios le ha dado al pecador. Nosotros no somos salvos, ni podemos dejar el pecado por sí mismo. Lo dejamos porque ya hubo un ser santo, divino, puro, que pagó todo el precio del pecado. Si tú como joven quieres pecar, no es culpa de Dios. Dios ya dio la medicina. Si tú quieres seguir en desobediencia y pecando, es problema tuyo, no de Dios. ¿Ven qué amplio es la misericordia de Dios? Oigan esto, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre la justicia, misericordia y gracia? Justicia es recibir lo que merecemos. ¿Qué merecíamos? ¿Qué merecemos cuando nosotros no queremos servirle a Dios? ¿Merecemos que Dios nos discipline? No, Dios no castiga a nadie, mamá. Porque si Dios castigara, yo le aseguro que ni yo estuviera aquí, delante de ustedes. Entonces Dios corrige, Dios disciplina. Dios, dice la Biblia, tarda, no olvida. Entonces dice el hombre, ¿por qué me pasa esto a mí? Recuérdate que hiciste hace unos 5 o 4 años atrás. ¿Se te olvidó? Pero el problema es que Dios no olvida. Entonces por eso la Biblia dice, lo que el hombre sembrare. Está bien que los enemigos del cristianismo hablen lo que hablen, pero va a haber un día que ellos van a cosechar lo mismo que ellos sembraron. Y es terrible cosechar lo que el hombre siembra. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? La juventud tiene que entender, Dios está levantando una juventud de guerra, jóvenes poderosos en visiones, en revelación, en palabra. Es Dios el que lo ha dicho. Entonces viene el enemigo y dice, el enemigo quiere robar, ¿qué? La semilla de Dios, la gracia de Dios. Si tú piensas que no vas a crecer, si tú crees que yo me voy a quedar así como estoy, no, yo sé que van pasando los años, los meses, pero a mí me conviene caminar en la gracia de Dios. Porque si yo camino en la gracia de Dios, entonces yo voy a crecer espiritualmente. Y los beneficios de la gracia van a estar a mi favor. Primero, justicia es recibir lo que merecíamos. ¿Qué era lo que merecíamos cuando no conocíamos a Dios? La muerte. Pero ¿verdad que no nos mató? No nos ha matado. Nos está dando la oportunidad que nosotros podamos crecer y que podamos ser de bendición a aquellos que a Él no lo conocen. Segundo, misericordia es no recibir lo que en realidad merecemos. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué pecamos? Y esto es a nivel mundial. ¿Y por qué el creyente no recibe lo que él se merece? Porque hay una palabra que se llama gracia. Gracia. Y oiga bien, la gracia es recibir
lo que no merecemos. Entonces, ¿qué era lo que merecíamos? La muerte. ¿Qué era lo que merecíamos? El desprecio. ¿Qué era lo que merecíamos? El infierno. Pero ¿por qué no lo recibimos? Porque hay una gracia. Hay una gracia que se mueve en el ámbito espiritual, en el tiempo de Dios. Yo estoy de vida porque es que estoy sano. No, yo sigo pecando y yo todavía puedo respirar. Sí, pero ¿por qué respiras? ¿Por qué todavía tienes aliento? ¿Por qué todavía tienes vida? Porque hay una gracia. Y esa es la gracia de Dios. Nosotros vivíamos apartados de la gracia de Dios, pero hoy nosotros vivimos dentro de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Le podré decir que la gracia es un favor inusual? ¿Cuántos de nosotros no hemos sembrado contienda? Hemos sembrado división. ¿Qué merecemos de Dios? ¿Y por qué no nos da lo que merecemos? Porque hay una gracia de por medio. Por favor, avanzo un poquito más. Somos salvos por gracia y éramos culpables y pecadores y merecíamos la condena, pero Dios nos perdonó y además nos hizo herederos juntamente con su Hijo. Y me voy a ir un poquitito más profundo. Romanos capítulo 8. Póngame cuidado, por favor. El Espíritu mismo, dice la Biblia, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, los apóstoles de la iglesia primitiva, después de que Jesús cumplió todo lo que cumplió, entonces ellos comenzaron a caminar en la gracia del Señor. Entonces, como por ejemplo Pedro decía, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. La sombra de Pedro, por esa gracia que tenía, resucitaba muertos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros para darle a los que no conocen a Jesús? ¿Tenemos fe? Porque no podemos entrar a la gracia si no hay fe. Entonces, ¿qué es la fe? Para allá voy. Dios no quiere que estés como estás viviendo. Dios quiere darte una mejor manera de vivir. Pastor, no creo, yo aquí estoy en Estados Unidos y así como estoy feliz. Estoy feliz ganando mis 14 dolaritos a la hora. Estoy satisfecho. ¿Crees que eso es lo que Dios tiene para ti? Dice la Biblia en Hechos capítulo 4, 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante en gracia era, dice, sobre todos ellos. Entonces, lo mismo necesitamos hoy en día cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos? La abundancia de la gracia de Dios que cayó sobre la iglesia primitiva. ¿Jesús fue rechazado? Sí. ¿Jesús fue vituperiado? Sí. ¿Jesús fue maltratado? Sí. ¿Pero por qué soportó todo eso Jesús? Porque Jesús encontró el secreto de cómo entrar a la gracia del Padre. Y es lo que a la iglesia le hace falta. Porque la iglesia con nada se ofende. La iglesia con nada se siente dañada. Entonces, no es así. Nosotros somos la novia de Cristo. Y si somos la novia de Cristo, entonces sobre nosotros está el mismo poder que operó en Jesús. ¿Cuándo? Cuando anduvo sobre la tierra. Entonces, si Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Otra frase que él dijo, mayores cosas harán. Entonces, ¿cuáles son esas mayores cosas? Si la iglesia está lamentándose, la iglesia está quejándose, no hay trabajo, no se puede, muchos nos están pidiendo. Entonces, ¿qué le estás diciendo a Dios? No creo en ti. Y de repente estás
afanado, estás aturbado, estás enfermo. ¿Qué es lo que dices? Vas a decir, no, eso de que dice de ese hombre que tenía SIDA. Aquí está ese hombre. Y él puede dar testimonio de lo que Dios dice de él. Dios lo sanó a él. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Dios ha hecho en ti? ¿Qué es lo que Dios ha hecho a través de su gracia en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos? Porque eso es lo que va a cambiar al mundo. Cuando el mundo mire lo que tú eres, lo que tú tienes, entonces lo va a desear lo que tú tienes. Leímos Juan, y dice la Biblia, el Evangelio de Juan, voy a ir avanzando un poquito más. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La iglesia tiene que saber esto, que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, si Jesús es la segunda persona de la Trinidad, entonces 100% Jesús es Dios. Entonces, si Jesús 100% es Dios, entonces quiere decir que la gracia de Dios no se ha acabado. Que la dispensación en la cual estamos viviendo, si todavía estamos de pie, no es porque tú oras, no es porque tú ayunas, no, es porque la gracia de Dios se está moviendo a favor de quienes, de los que le creen a Dios. ¿Tú quieres un mejor futuro? ¿Cómo lo vas a obtener? Ese es el punto. ¿Por qué estamos seguros en las manos de Dios? Aquí hay creyentes que oyen, aquí oyen muchos hombres de Dios y son hombres extraordinarios, pero solo los oyen porque ellos son como la onda del mar, van y vienen, no crecen, ahí están metidos en lo mismo y creen que Dios no es capaz de hacer algo a favor de su iglesia. Entonces, la fe viene, ¿por qué? Dice la Biblia, por el oír ¿qué? Vaya, entonces la palabra se explica, se tira, pero 2, 3 palabritas que ya no son palabras, entonces la iglesia le pone cuidado a las 3, 4 palabritas que salieron de la boca de aquel ministro e hizo a un lado la palabra de Dios. Entonces lo que te va a edificar es la palabra de Dios, y lo que te va a apartar de la gracia de Dios son esas 2 o 3 palabritas que a ti no te gustaron. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios lo permite? ¿Y por qué hay tanta deficiencia? Si yo preguntara ¿cuántos son llenos del Espíritu Santo? Le aseguro que el 30% de la iglesia habla lenguas. Y el 70% dice, ¿para qué quiero eso yo? ¿Para qué yo quiero hablar en lenguas? Entonces ese es el problema. Si tú eres la novia de Cristo, entonces Dios quiere regalarte a ti el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú entres al campo espiritual. No podemos nosotros, no, lo voy a hacer en mi fuerza. No se puede hacer en nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra el pastor vecino, no es contra el hermano que no está de acuerdo. No, nuestra lucha, ¿oyeron lo que dijo el Señor? Ahí lo dijo clarito, es contra carne y sangre. Entonces, no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados y potestades. Entonces, imagínense si nosotros nos apartáramos por un momento de lo que es la gracia de Dios. Escuchen lo que le voy a decir a continuación. Dios, Jesucristo es 100% Dios, pero para propósitos de la salvación era necesario que Él escogiera, que Él fuera limitado en un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque si Jesús no viene como Dios en un cuerpo humano, Él no hubiera tenido derecho legal de actuar en la tierra. Si Él hubiera venido como Dios de un solo, no podía. Entonces por eso es que Él usó el vientre de María. ¿Para qué? Para nacer como un hombre. ¿Era limitado? Sí. Dice la Biblia que Él era carpintero. Dice que Él trabajaba con José, su padre, haciendo sillas. Hasta los 30 años trabajó en el taller de su papá. Mi pregunta es,
¿qué aprendería Jesús de José el carpintero? Si a los 12 años se aparta de él por 3 días, María se preocupa, José su padre se preocupa, y de repente lo encuentran en medio de los teólogos de esos tiempos, de los ancianos de Israel, dice la Biblia, hablando cosas que ellos no entendían. Y decían, ¿por qué este joven, por qué este niño de 12 años? Porque la Biblia dice que ahí Jesús tenía 12 años. Hablaba de cosas que los sabios no entendían. Entonces, cuando la mamá y el padre le dicen, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Qué le respondió Jesús? Es necesario que en los negocios de mi padre yo esté involucrado. Entonces, ¿de qué negocios hablaba Jesús? ¿Por qué Jesús tuvo que pasar 30 años trabajando en un taller haciendo sillas y mesas? ¿Quieres ser usado por Dios? No te muevas del lugar donde Dios te tiene. ¿Quieres llegar a ser grande? Y no te lo digo porque me estás oyendo, porque es que ese es el proceso de Dios. Te guste o no te guste lo que Dios diga en la casa, Dios quiere trabajar contigo. No, yo puedo buscar otro ministerio, sí, pero el problema es que tú cortas el proceso que Dios traía contigo. Entonces ven, Jesús no hizo nada. Después de los 12 años, por favor, después de los 12 años, ¿cuántos evangélicos cristianos hay aquí? La mayoría. Dime algo que Cristo haya hecho. Nada. ¿Por qué? ¿Cuál era la lección que le estaba dando el Padre del cielo a su hijo terrenal? Entonces Jesús estaba limitado. Entonces Jesús, dice la Biblia, que comenzó a orar por la mañana, por la mediodía y por la tarde. Las 24 horas del día. Entonces él buscó el acceso de la gracia. ¿Por qué? Necesitaba la gracia para manifestarse. Entonces tú me dices, yo tengo fe. Ok, ¿tenés fe? Manifiesta la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Ese es el punto. Escucha esto que voy a decirle, por favor. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Por qué el rey, al cual hoy nosotros adoramos y exaltamos, tuvo que venir dentro de la limitación humana para cumplir su justicia? Jesús no se desesperó. Jesús esperó su momento. Y él sabía que su tiempo estaba estipulado. Él no se desesperaba. Él sabía que iba a llegar el tiempo del cumplimiento de la palabra. O sea, a él no lo mató el diablo. A él no le quitaron la vida. Él entregó su vida. Él sabía que tenía que entregar su vida. Pero entonces, ¿cómo iba a mantener 30 años en medio de la sociedad que a él le tocó vivir? Y de repente es investido por el Espíritu de Dios. Y en 3 años y medio hizo lo que muchos de nosotros en 10, 20 años no hemos hecho nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Yo aquí ya llevo casi 14 años, estoy preocupado. Estoy pero muy preocupado. Porque posiblemente le he puesto más cuidado a las cosas que se mueven alrededor de lo que Dios ha dicho de mi propósito. Porque cada uno de nosotros tiene un propósito. El problema es que no podemos salirnos de la gracia de Dios. Entonces el propósito se va a cumplir donde Dios a nosotros nos llamó. ¿A dónde fue que Dios te llamó? Si Dios te llamó en esta casa, ok, en esta casa es donde Dios va a desarrollar tu propósito. Y ahí es donde mucha gente se equivoca y dice, no, dice, vaya, yo no voy a dar testimonio de nada. Yo voy a seguir predicando lo que es la palabra de Dios. Entonces, él tuvo que venir dentro de la limitación humana para cumplir su justicia. La Biblia dice que Jesús vivió en la tierra
dentro de las limitaciones humanas. Él no pudo usar su deidad porque hubiera actuado de forma ilegal. A él se le dio el poderío y el señorío cuando él ya cumplió el propósito por el cual había venido a la tierra. Y era de suplir la necesidad que tenía el ser humano. El humano había sido separado de la gracia de Dios. Entonces él vino a ser el mediador entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es lo que la humanidad necesita ver en nosotros? Para allá le voy. Lo que vemos en la vida de Jesús cuando leemos la palabra, él vivió 33 años y medio como un hombre, tan humano como usted y como yo, pero sin la naturaleza pecaminosa adámica. Y es el problema de nosotros. Nosotros fuimos concebidos en maldad, en pecado. ¿Por qué? Porque estábamos destituidos de la gracia de Dios. Entonces Dios abrió un camino nuevo a través de la gracia. Cuando Dios pregunta, ¿a quién voy a enviar? Cuando Isaías le dice, envíame a mí, sí, pero antes de enviarte a ti, voy a mandar a un ser santo. Porque a Isaías tuvieron que limpiarle sus pecados con un carbón encendido. No, Jesús tenía que venir a entregarse como un cordero inmolado. Escúchalo. Y aunque él no estaba de acuerdo con lo que decía su mamá y su papá, él tenía que mantener el tiempo estipulado por Dios dentro de su gracia. Y es ahí donde los hombres se desesperan. Porque la mayoría de nosotros no tenemos paciencia. Queremos que ya Dios actúe. Queremos que ya Dios haga lo que va a hacer. No, yo ya llevo casi 20 y pico de años y todavía no he visto lo que Dios ha dicho. Tengo un propósito, sí. Dios lo habló, sí. ¿Cuándo se va a cumplir? No lo sé. Pero yo necesito seguir creyendo lo que Dios dijo a través de mi vida. Oye lo que te voy a decir a continuación. Entonces, Jesús no caminó en lo que es la naturaleza pecaminosa adámica. Él tenía la misma naturaleza humana que nosotros, pero sin pecado. ¿Qué es lo que dice el hombre afuera de Jesús? Habla peste de Cristo, pero la Biblia no habla peste del Hijo de Dios. El mundo está pensando y averiguando si Jesús tuvo relaciones sexuales o no. Él no podía ser tentado por el pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es santo, puro, justo. Era un cordero sin mancha. Escucha, entonces, ¿cómo vivió entonces? ¿Cómo vivió el tipo de vida que Él llevó? Es la pregunta. ¿Qué era lo que tenía Jesús que lo hacía soportar las injurias, los insultos, los golpes, las habladurías y tantas cosas que Él soportaba? ¿Qué era lo que lo hacía ser tan especial que las multitudes lo seguían? Ahí te va. Jesús extraía el poder de la gracia. ¿De quién? De Dios. Él no vivió sus años en el poder de la deidad, sino que como un hombre, Él sabía cómo acceder a la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Cómo es que Jesús podía acceder a la gracia? Porque el Padre cumplía. Escucha, el Padre creía en la lealtad y en la fidelidad de su Hijo. Sabía que lo que iba a hacer con su Hijo iba a ser grande. Entonces el Padre a ojos cerrados confiaba en la lealtad de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él era santo. Entonces Dios ahora confía en nosotros. Pero Dios sabe que de repente nosotros como seres humanos le podemos fallar a Dios. ¿Por qué? Hoy le podemos decir una cosa a Dios. Hoy sí estoy de acuerdo contigo. Aleluya, cuando estamos en la cima. Pero ¿qué sucede cuando estamos en el suelo? Cuando nos convertimos en trapos sucios.
en trapos de inmundicias. ¿Qué hacemos? Estamos llenos de ira, de enojo, de celo, de resentimiento. ¿Tú crees que Dios va a usar una iglesia resentida? ¿Tú crees que Dios va a usar una iglesia herida? ¿Tú crees que Dios va a usar una iglesia que solo quejándose pasa? Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia no ha aprendido a vivir en la gracia de Dios. ¿Cómo sabía Jesús quién era Él? ¿Por qué Jesús a los 12 años dijo, es necesario que esté en los negocios de mi Padre? ¿Por qué nosotros no nos podemos detener en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra oficina, en el lugar donde nos movemos, en la escuela? ¿Por qué la gente no puede decir, wow, hay una joven llena de una gracia diferente? Hay un hombre diferente, hay una mujer diferente? ¿Por qué? Primero, porque no tenemos identidad. Si el hombre no tiene identidad, no puede creer en Dios, no importa quién sea. Entonces ahí es donde se tiene que tener una experiencia. Entonces Dios, Jesús, tenía experiencia. ¿Con quién? Con el Padre. Él entraba a la gracia. Él estaba delante de la presencia del Padre. Sabía que el Padre no lo iba a avergonzar. Sabía que el Padre lo iba a cuidar y guiar todo el tiempo que estuviera sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Él ya había hecho un compromiso con su Hijo. Entonces Dios ha hecho un compromiso con nosotros. El problema es que nosotros somos hombres. No somos dioses, somos débiles, frágiles. Cualquier cosa nos daña, cualquier cosa nos estorba. Pero si nosotros viviéramos dentro de la gracia de Dios, oh my God, y nadie se sienta mal. ¿Cómo se le puede resistir al diablo? ¿Cómo es que un cristiano se va a poner de pie delante del enemigo? Si el enemigo tiene poder y él te resiste y él te tira los dardos, porque él quiere pisotear lo que Dios ha hecho en ti. Pero si tú vives bajo la gracia de Dios, es imposible que el enemigo estropee lo que Dios ha dicho de ti. La segunda porción que yo leí es de Moisés. Si usted lee el versículo número 1 del Éxodo, Moisés está preocupado porque Dios le ha dado la habilidad de sacar a un pueblo que estaba en esclavitud. Entonces comienza él a hablar con Dios. Póngale cuidado, léalo en su casa si quiere. Entonces Dios le dice, yo estaré contigo, mi gracia estará contigo, mi gloria estará contigo. Entonces le dice Dios a Moisés, me has caído bien, yo te voy a bendecir, yo te voy a usar de una gran manera. Entonces le dice, si lo que tú dices de mí es cierto, entonces le dice, muéstrame tu gloria. Entonces Dios cae en los sentimientos del hombre, porque Dios le había prometido que iba a estar con él. Entonces le dijo, si tú has prometido que vas a estar conmigo, yo quiero verte. Entonces le dice Dios, yo te amo mucho. Si tú me miras a mí, vas a pasar directamente a mi presencia. Entonces Dios muestra su gracia y su amor y le dice, ¿sabes qué? Te voy a mostrar y te voy a dar lo que me has pedido. Pero ¿sabes qué? Te voy a cubrir con el hueco de mi mano. Entonces viene Dios y entra. ¿A favor de quién? De aquel hombre que había hablado con él. Léelo en tu casa. Lo leímos. Entonces dice que Dios le muestra una roca. Esa piedra es el prototipo de tu Salvador. Porque nosotros a través de Jesús nos acercamos a Dios. A través de Jesús nosotros cometemos nuestros errores, pero hay una roca que nos protege. Esa roca es Cristo. Entonces le dice, ahí hay una roca y yo voy a partir la peña y ahí hay una hendidura, por ahí me vas a ver, pero yo te voy a cubrir el rostro. Entonces vino Dios y le dijo Dios, si tú me miras, porque le dijo, muéstrame tu gloria. No hay hombre que mire mi gloria, porque el hombre que mire mi gloria, dice el Señor, se muere. Pero te voy a mostrar mis espaldas. Entonces, ¿por qué Dios le mostró las espaldas a Moisés y quedó complacido? Dios camina.
y lo cubre. Cuando Él le pone las manos, Él abre sus dedos y le dice: mírame solo las espaldas, mi rostro no lo verás, porque yo no te quiero matar. No hay hombre que me mire y lo cuente. Entonces, ¿qué sucedió aquí? La gloria que Jesús tenía no era la llenura de la gloria celestial de su majestad, sino era la gloria divina. Hay una diferencia de la gloria celestial con la gloria divina. ¿Por qué? ¿De qué me está hablando, pastor? Hay una gracia que es la gracia de la majestad. Entonces le dice a Dios: yo no te puedo mostrar mi rostro, porque si tú miras mi rostro, te mueres. Mírame las espaldas. Entonces Moisés vio las espaldas de Dios y con eso le bastó ser obediente hasta la muerte. Entonces, ¿por qué digo esto? No sé si me está entendiendo. No sé si dice amén. Cuando Jesús se le aparece a Juan en la visión que está en el libro de Apocalipsis, póngame cuidado y termino con esto, ya no estaba en la gloria de la gracia. Tienes que aprender muchas cosas. Una cosa es la gloria de la majestad y otra cosa es la gloria de la gracia. Cuando Juan mira a Jesús en Apocalipsis, él cae como muerto. ¿Por qué? Porque lo vio en la gracia de la majestad o gloria de la majestad. Entonces nosotros caminamos en la gloria de su gracia. Somos salvos por gracia. Somos sanos por su gracia. Somos sanos por su sangre. Somos limpios por su sangre. Somos guardados por su gracia. Pero ¿qué es vivir en la gracia de Dios? Ese es el punto. Y voy finalizando. ¿Por qué no se preocupa? Yo como ministro estoy preocupado por la juventud. Cuando yo oigo cosas que me preocupan, digo: ¿por qué? Porque no tienen una relación con Dios. Las jóvenes les encanta tener relaciones, pero con los jóvenes, no con Dios. Entonces, ¿qué? Sin ofender a nadie. Es igual un hombre adulto que no conozca a Jesús o una persona adulta. Ella va a tener relaciones con el mundo, pero no con Dios. Entonces, por eso es que no cambia. ¿Por qué? Porque él anda caminando en la naturaleza pecaminosa adámica. Y él por sí mismo no va a poder ser libre, sino que el hombre puede llegar a ser libre por la gracia de Jesús. ¿Usted es perfecto, pastor? No lo soy, pero es por la gracia de Dios que yo no he sido consumido. Entonces hay una gracia que nos protege a todos nosotros. Entonces eso es lo que Dios quiere darle. ¿A quién? A su novia. Nosotros no estamos solos. Oiga, por favor. Entonces, cuando Jesús se le apareció a Juan, entonces fue en la gloria de su majestad. Pero eso, dice que Juan cayó al piso como muerto. Ningún ser humano puede soportar la gloria de la majestad. Entonces, lo poquito que Dios nos da, nos llena de gozo, nos llena de alegría. Ahora imagínense si nosotros pudiéramos caminar en todo tiempo en la gracia de Dios. ¿Cómo accedemos? Voy a terminar con esto porque creo que ya es el tiempo de terminar. ¿Cómo podemos acceder a la tienda del tesoro de la gracia? ¿Cómo podemos? Si nosotros decimos: soy cristiano, y no podemos lidiar con un dolor de cabeza. Soy cristiano y no podemos controlar a nuestros hijos que nos rebelan. Soy cristiano y solo quejándonos y lamentándonos estamos casi todos los días. Y decimos que somos cristianos. Entonces Jesús nunca se quejó. Entonces, ¿por qué no se quejó Jesús? Porque Jesús encontró el camino perfecto para caminar bajo la gracia del Señor. Entonces nosotros no estamos solos. El diablo que diga lo que diga. Entonces escucha esto, dice Romanos capítulo 5, por favor, con lo que voy a terminar. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, primeramente tenemos que saber que el tesoro de las riquezas tiene un acceso.
Y hay dos tipos de personas que pueden entrar a ese acceso. Yo sé que ya lo dije, un día de esto lo dije, pero se lo repito. Ríase. Cuando yo fui por primera vez a una iglesia y no conocía a Jesús, solo a pelar los dientes fui. Pero a la segunda vez que fui a la iglesia cristiana, dije yo, Dios no está jugando conmigo. Y desde entonces me convertí al cristianismo. Y desde entonces Dios me fue quitando poco a poco muchas cosas que estorbaban mi relación con Dios. ¿Ya terminó? No, todavía hay muchas cosas que Dios sigue trabajando en mi vida. Pastor, pero si usted, todavía hay cosas que Dios sigue trabajando en mi vida. Fuera de la presencia y de la gracia de Dios, yo no valgo nada. Es como cuando tú sacas a un pez de su hábitat, que es el agua. A los minutos el pececito va a empezar a saltar y a querer respirar. No va a poder, porque lo sacan de su hábitat. Igualmente nosotros somos lo que somos por la gracia de Él. ¿Somos perfectos? No. Y ahí el conflicto que hay, porque el enemigo nuestro sabe que nosotros no somos leales ni somos fieles. Somos faltos, somos tardos para creerle a Dios. Y solo quejándonos. Ay, esta enfermedad, este problema, esta situación. Entonces dice Dios, ¿cuándo vas a caminar en mi gracia? Hay un tesoro. Pero para entrar a ese tesoro necesitamos primero ser humildes. Entender que necesitamos a Dios. Saber que si Dios no es por nosotros, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, oigan eso, ese acceso a la tienda del tesoro de la gracia de Dios se obtiene, y lo obtienen primero los humildes, segundo los que se mueven en fe. Entonces, ¿cuántos humildes sabemos aquí? Suban, muchachos. Eso está reservado para los humildes. Entonces, ¿quién es eso? ¿Quién es una persona humilde? Yo termino con esto. ¿Quién es? Entonces, la escritura dice en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, con lo que voy a terminar. Decía el apóstol, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Y la fe es la llave para entrar al acceso de la gracia de Dios, no de la gloria. No de la gloria. Dije de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Cuántos tienen fe aquí? Levanten la mano los que tienen fe. Dios cree que usted tiene fe. Un día usted lo llaman, le va a dar una ilustración y le dicen, ¿usted es Pedro Juárez? Sí. Fíjese que hace 100 años usted tenía un abuelo, era el nombre de su abuelo. Sí. Este hombre le dejó 4 millones de dólares en este banco suizo. Y le dice, anote la clave de acceso a la cuenta. Y viene y le dan la clave del acceso. Y dice, loco, dice, a saber quién me llamó. Y viene él y botó el papelito. Y sin darse cuenta, él tenía 4 millones de dólares que su abuelo se lo había dejado por herencia. Pero ¿qué sucedió? Viene él, bota el papelito y dice, un loco me llamó, dice, y me dio un número. ¿Y qué le costaba a él averiguar si ese número era real? Así está el creyente. Dice la Biblia que estamos juntamente sentados en los lugares celestiales con Cristo y que somos herederos y coherederos con Él. ¿Dónde están las herencias de Dios entonces? Hay que tener fe, porque el creyente camina por fe. Entonces, la fe es la llave para entrar a la gracia. ¿A dónde? ¿Dónde están los tesoros de Dios? Dios no quiere que estés enfermo. Dios no quiere que estés quejándote.
Dios a ti te ha dado el poder para atar y para desatar. Dios a ti te ha dado el poder para hablar palabras de vida o palabras de muerte. Porque de la abundancia del corazón habla ¿quién? La lengua. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dios es tu tesoro? Entonces comencemos a hablar de las riquezas de la gracia de Dios. Que los hombres se den cuenta que no estamos solos en esta tierra, que hay mucho que dar, que hay mucho que repartir. Pero por eso les pregunto, ¿cuántos caminan por fe? Entonces dice esta esposa, yo no puedo con mi marido. No vas a poder. Vas a poder en las fuerzas de Cristo. Cuando tú vayas y hables con él y le digas, por fe yo me meto delante de tu trono de tu gracia y yo te pido, tú conoces mi situación, no me estoy quejando ni me estoy lamentando. En tu nombre me has dado autoridad, me has dado poder. Soy tu hijo, soy tu hija y yo quiero que tú me ayudes con esta situación. Entonces vienes, no te presentas como esclavo, te presentas como hijo. No te presentas como mendigo, entras en su misma gracia como hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios o hija de Dios, Dios te ha dado autoridad. Y es donde la iglesia sigue patinando y dice, no se va a poder. ¿Que no se va a poder? Me dijo, cállate y le voy a demostrar a mi pueblo que todavía yo las puedo. Dile a mi pueblo que yo soy el mismo de ayer, de ahora y por siempre. Entonces quiero decirles que ya estamos en el segundo proceso. Y tú que estabas con dolor de estómago y que creías que no lo íbamos a lograr, te equivocaste. Lo que voy a hacer ahora es callarme, no decir nada, y cuando menos esperen, con sus ojos van a ver lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie diga, por mí, dice Dios, lo hicieron. Porque la gloria de Dios, no hay ningún hombre en esta tierra, aunque sea millonario y rico, que le puede quitar el lugar a Dios. Una buena lección me ha dado Dios. Pues miren, me callo. La vida de Dios es solamente creer. Creer que Él puede, creer que Él lo está haciendo, creer que Dios me quiere tener sano, me quiere tener bendecido, creer que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa a mi favor. Pero necesitamos caminar en la gracia de Dios. Y dice la Biblia que la gracia de Dios es irresistible. Por la fe tienes acceso a los mejores tesoros que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Al que cree, todo le es posible. Cierra tus ojos y levanta tus manos y comienza a creer y dice, Señor, creo que mi milagro está por suceder. Creo, Señor, esta noche. Yo creo, Señor. Yo creo que tu amor, que tu gracia se ha derramado sobre mí. Gracias por esas cuentas celestiales. Gracias por esas cuentas potenciales, Señor, que están disponibles para mi vida. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Dile, yo soy tu pueblo. Yo he creído en ti. Si usted ha creído que Dios le ha dado la vida eterna, entonces tiene que tener la habilidad de creer que lo que Dios tiene para usted es algo glorioso, es algo maravilloso. Iglesia, cuando vivimos por fe, la gracia de Dios nos lleva a otros niveles de gloria, como le pasó a Jesús. Jesús fue glorificado. ¿Por qué? Porque Él caminaba en la gracia de Dios. El conocimiento de Dios se ha derramado sobre tu corazón. La gracia de Dios se ha derramado sobre tu corazón. La paz de Dios que pasa sobre todo entendimiento se ha revelado sobre tu corazón. Dice la Biblia que por Él tenemos entrada por la fe a la gracia
a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto dice Romanos capítulo 5 versículo 2. La llave de la fe abre la puerta. La gracia siempre viene a través de la fe. Si tú crees, todo es posible. Si tú crees, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Es Dios el que va a cambiar a tus hijos. Es Dios el que va a restaurar tu hogar. Es Dios el que va a traer esa provisión y esa bendición para tu vida. La gracia, iglesia, es el tesoro que encontramos dentro de nosotros. La gloria es la consecuencia de tener fe en Dios. Y al tener fe en Dios, entonces el tesoro de la gracia de Dios se abre y nos damos cuenta que no estamos solos. Nos damos cuenta que simplemente es de creer en Dios, de creer que todo es posible en Dios, de creer que si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por su misericordia. Dile a Dios: gracias por tu misericordia. Es por tu bondad, es por tu misericordia que no he sido consumido. Dile: porque grandes son tus misericordias, grande es tu favor. Hermanos, la gracia es mucho mejor que la misericordia. Hay creyentes que viven en la misericordia de Dios y eso es bueno. Pero si entendiéramos lo que es la gracia de Dios, si entendiéramos lo que es la gracia de Dios, ya hubiéramos tomado el mundo entero. Si la iglesia supiera lo que es la gracia de Dios. Una cosa es vivir en la misericordia y otra cosa es vivir en su gracia. Levanta tus manos, dile: gracias por tu misericordia, pero yo quiero pasar al nivel de tu gracia. Yo quiero caminar en tu gracia. Yo quiero vivir en tu gracia. Dame el acceso, dame la fe necesaria, dame la llave necesaria para poder entrar en tu gracia. Y en la gracia de Dios solo se tiene acceso por la fe. Levanta tus manos y yo recibo la fe en Dios. Yo recibo mi milagro. Yo recibo mi sanidad. Yo recibo mi situación. Oh, mi tiempo está cambiando. El tiempo que viene es un tiempo bueno. Oh, yo siento que los vientos se están moviendo a mi favor. Porque tú no vas a vivir. No vas a vivir por lo que miras. Te vas a mover por fe. Y al tener la fe, vas a entrar a la gracia de Dios. Pedro decía estas palabras en 2 de Pedro capítulo 1. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, entiende que la gracia es mejor que la misericordia. Es mejor la gracia. Es mejor la gracia que la misericordia. Levanta tus dos manos, dile: Señor, ahora por medio de la fe, que es la llave para entrar a tu gracia, yo entro, yo percibo, yo miro esos tesoros escondidos que tienes para mí. Oh, yo a través de la gloria de tu gracia estoy viendo. Señor, sé que progresivamente esos tesoros vendrán a mi vida. Sé, Señor, que esas almas vendrán a tu iglesia. Sé, Señor, que esos matrimonios van a ser restaurados. Sé, Señor, que esta ciudad va a ser transformada a través de tu gracia. A través de tu gracia. Por eso levanta tus manos, dile: auméntame la fe, auméntame la fe, auméntame la fe, auméntame la fe. La fe es creer lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado. En tu fuerza, dice el Señor, no podrás. Por eso a través de mi gracia te doy acceso. A través de la fe te doy acceso a mi gracia. No confíes en tus fuerzas, dice Dios. Confía en mi espíritu. Confía en mi palabra. Confía en lo que yo estoy hablando. Confía en mí.
Ya no confíes en tus fuerzas. La gracia es el poder sobrenatural, sin límites, que Dios tiene para su pueblo. Dios quiere ministrarte. Dios quiere darte el acceso a que entres a esos tesoros de su gracia. Dios quiere que tengas vidas gloriosas, vidas desarrolladas en la fe y vivirlos en la gracia de Dios. Derrama tu gracia sobre esta iglesia. Derrama ese favor inusual sobre esta iglesia, sobre tus hijos. Señor, que reciban hoy su milagro, que reciban hoy su sanidad, que reciban hoy su liberación. Señor, que la gracia traiga la salvación sobre los que no te conocen. Señor, que esa gracia irresistible sea derramada hoy, y que aquellos que se han apartado de tu camino se vuelvan hoy de todo corazón. Que se vuelvan hoy de todo corazón a tu reino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos un momento. Recibe tu milagro. Todas las dimensiones de la vida gloriosa y eterna de Dios son reveladas al hombre gratuitamente por su gracia. Dale gracias. Gracias, Señor, gracias por amarme tanto. Gracias, Señor, por lo que tú harás en mí. Gracias. Hermano, yo no sé lo que estás viviendo, pero es un tiempo de cambio, es un tiempo de recibir la palabra fresca de Dios. Hoy eres libre de ese azote. Hoy Dios te sana. Hoy Dios te liberta. Hoy Dios quiere tener un encuentro contigo. Hoy Dios te restaura. Hoy Dios abre esa comunión contigo a través de esa gracia irresistible. Esa gracia que derramó a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso, si en esta tarde te vas a reconciliar con Dios, sal de tu asiento. Si en medio de nosotros hay alguien que no ha recibido la gracia de Dios a través de Jesús, sé salvo, sé sano, sé libre a través del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Recibe tu respuesta. Recibe hoy tu bendición. Dios ha oído tu palabra. Dios sabe cuál es tu necesidad. Dile a Dios: ya no quiero vivir como vivo, quiero ser diferente. Dile: Señor, no lo puedo lograr en mis fuerzas. Dame esa llave, dame esa fe, Señor, en la cual yo me pueda mover. Dame esa fe para yo poder entrar a ese tesoro de tu gracia. Gracias por esta vida, Señor. Si en esta noche te vas a reconciliar con el Señor, si en esta noche vas a recibir a Jesús como tu Salvador, que lo haga de pie, es igual, de pie o de rodillas. Ora por Él. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Ora, iglesia. Recuérdate que la gracia es el poder sobrenatural, sin límites. Todas las dimensiones de la vida gloriosa y eterna de Dios se nos dan cuando nosotros le creemos a Dios. Cuando nosotros recibimos por fe esa palabra que trae vida, esa palabra que transforma, esa palabra que cambia, esa palabra que renueva, esa palabra que contrita nuestro espíritu, esa palabra que nos confronta. Accede esta tarde, accede esta noche a la gracia por medio de la fe. Por medio de la fe entra esa gracia. Tu vida no va a ser igual. Verás la diferencia en tu vida desde esta noche. Si te vas a reconciliar, si te vas a volver a Dios esta noche, sal de tu asiento, vuélvete a Dios esta noche, vuélvete a Dios. Hoy es una noche maravillosa. Hoy es una noche de cambio. Hoy es una noche de transformación. Si tan solo pudieras creer que Dios está aquí obrando a tu favor. Dios quiere sanarte de ese problema. Dios quiere librarte de esa situación. Dios está aquí para darte vida. Dios está aquí para sanarte. Dios está aquí para restaurarte. Dios está aquí para ayudarte. Solamente créelo, por fe.
Sé libre de tu pecado. Sé libre. Sal de esas cárceles de oscuridad. Sé libre. El Hijo de Dios te libera hoy. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para avergonzar al enemigo. Cristo te hace libre hoy. Sé libre de tu problema. Sé libre de tu aflicción. Sé libre de tu enfermedad. Sé libre de tu pecado. Busca al Señor. Entrégale tu corazón. Entrégale tu vida. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Entra a la vida gloriosa de tu Padre Celestial. Él tiene cosas maravillosas para ti si le crees. Hay cosas que Dios tiene preparadas para los que le creen, para los que le aman. Hay solución para tu problema. Aunque el hombre haya dicho lo que haya dicho, Cristo te restaura hoy. Ora por Él. Jesús sana. Jesús liberta. Jesús restaura. Solo créelo. Créelo. Sánalo por tu llaga, por tu gloria. Lo declaro sana, libre. Sana, sana, sana. La unción de arriba, esa unción de lo alto. Tu gloria, tu gloria, tu gloria. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Sánalo, sálvalo, restáuralo. En el nombre de Jesús, por tus llagas, por tu sangre. Sana su corazón, sana sobre todas las cosas guardadas, sana su corazón, sana su cuerpo, sana su alma, sana su corazón, restaura su alma, restaura.